Es muy común recaudar dinero con motivo de poder usarlo para llevar un negocio al siguiente nivel. Pero la pregunta es, ¿de qué forma puedes lograr que un inversionista participe con una aportación para tu negocio? Seguramente habrás escuchado en el ámbito de los negocios cuando se dice que cierta empresa levantó capital, es decir, que recibió un financiamiento, pero ¿conoces cómo se hace y cuáles son sus beneficios? Si te gustaría conocer más sobre este tema, estás en el video indicado. Pues te explicaré algunos conceptos esenciales sobre los inversores, el uso del capital y cómo buscar inversionistas para emprendedores. Así que acompáñame a ver este video. ¿Qué es un inversionista? Los inversionistas, o como también se les conoce inversores, puede ser una persona o una empresa que aporta dinero a otra persona o empresa, siendo la razón de ser de los inversionistas, que a un plazo medio o largo puedan lograr recibir un monto mayor al que invirtió. Pueden operar de dos maneras los inversionistas. Mediante mercados primarios, es decir, invirtiendo capital en un negocio. O en mercados secundarios, es decir, comprando acciones a otros inversionistas. De cualquier manera que fuera, el inversionista puede aportar dinero a cambio de tener una participación en el negocio, un rendimiento fijo o vender su inversión posteriormente a un precio mayor. Quédate al final de este video, porque aprenderás cómo encontrar al inversionista ideal, y también sabrás cuánto es lo que debe recibir como pago al participar en tu proyecto. ¿Cuáles son los tipos de inversionistas? Existen diversas maneras de catalogar a los inversionistas, y una de las más populares es dependiendo del nivel de riesgo en que buscan al invertir. De forma que existe tres tipos principales. El inversionista agresivo. Se trata de un inversionista ya experimentado y con mucho conocimiento de las herramientas financieras y el mercado. Ellos acostumbran invertir en acciones, es decir, en negocios que ofrezcan buenos rendimientos, a pesar de que conlleve un riesgo alto. Digamos que en promedio, busca obtener ganancias aproximadas del 25% al año. Inversionista moderado. Se trata de un inversionista que busca una relación balanceada entre los rendimientos y el grado de riesgo, pudiendo invertir tanto en acciones, renta variable, como en fondos, renta fija, dependiendo el caso. Ellos normalmente pueden lograr ganancias anuales de entre 10 y 15%. Inversionista conservador. Se trata de un inversor que no tiene disposición a perder su dinero, de modo que prefiere tener ganancias seguras aunque sean menores. Normalmente invierten en instrumentos de renta fija, por ejemplo, los fondos privados o públicos. Las ganancias anuales que puede lograr no superan el 5%. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Déjanos un comentario y dinos de qué negocio te gustaría que hiciéramos un video como este. ¿Qué es lo que busca un inversionista? Pueden ser diferentes motivos y tan diversos como los tipos de inversores. A continuación, estos son algunos de los intereses más comunes de un inversionista. Número 1. Lograr un retorno de inversión favorable. Número 2. Hacer crecer un negocio y así mejorar sus ganancias. Número 3. Apoyar un proyecto que genere un alto impacto en el mercado. En realidad, no todos los inversionistas buscan un retorno de inversión rápido. Algunos buscan hacer crecer una marca o apoyar una propuesta de valor interesante que no solo deje ganancias mayores, sino que se convierta en un antes y después en el sector en el que se ubica. ¿Para qué sirve una inversión? Levantar capital y tener crecimiento en un negocio es uno de los más grandes objetivos, aunque depende de las metas de cada empresa. Por ejemplo, para un negocio, crecer puede representar aumentar la manufactura de productos para satisfacer una alta demanda y así vender más, mientras que para otro negocio, crecer puede ser contratar a un equipo especializado, llegar a nuevos clientes o enfocarse en mejorar el producto. Como podrá notar, una inversión representa muchas y diversas oportunidades, dependiendo de la misión que tenga cada negocio. Existe algo que cualquier negocio que esté buscando financiamiento debe tener, y eso es un plan de negocio. Con este documento podrás demostrarle a los potenciales inversionistas un panorama amplio de lo que podrían ganar si ponen su dinero en el negocio. Ok, ¿y ahora cómo busco inversionistas para mi proyecto? El primer paso para encontrar inversionistas para tu negocio es realizar una pequeña labor de búsqueda. Aquí te diré cómo encontrar inversores para tu proyecto. Número 1.
Asiste a eventos de networking. Pueden ser conferencias, cursos o hasta reuniones de compañeros de escuela en las que puedes tener el apoyo que necesitas. No es indispensable llevar una presentación de tu proyecto preparado, pero sí necesitas aprender cómo generar el interés en la otra persona y de ahí buscar pactar otra reunión en la que puedas ahora sí presentar tu proyecto. Número 2. Averigua sobre incubadoras y aceleradoras de negocios. Asistir a estos lugares te abrirá los ojos sobre lo que necesita tu idea de negocio, y también puedes encontrar contactos y grupos de financiamiento ideales para tu proyecto. Existen incubadoras y aceleradoras públicas y privadas. Analiza la mejor opción para ti y acude a sus oficinas. Número 3. Busca sitios web especializados. Por si no sabías, existen sitios como el de la Red Mexicana de Ángeles Inversionistas, donde puedes subir tu proyecto y presentarlo a más de 1,500 posibles inversionistas. Y al igual que este, existen otros sitios, como Ángel Hub o la Red Sudamericana de Inversiones. Número 4. Busca e integrarte a grupos de emprendedores en las redes sociales. Puedes buscar grupos del sector de tu emprendimiento o de emprendedores de tu área y unirte a ellos. Observa sobre qué temas son sus publicaciones y considera cómo hablarles para generar interés en tu proyecto. Número 5. Apóyate del crowdfunding. ¿Cuentas ya con una comunidad fuerte en redes sociales? Puedes apoyarte de páginas de crowdfunding y conseguir la inversión que requieres. Puedes a su vez compartirlo con amigos, familiares y así viralizar tu proyecto de emprendimiento. ¿Cómo conseguir inversionistas para pequeños negocios? Si cuentas con proyecto en etapa inicial y buscas inversión para expandir tu sueño, aquí te damos los pasos que debes dar para conseguir inversores para pequeños negocios. Número 1. Busca posibilidades con otros emprendedores. Si te es difícil saber por dónde iniciar, puedes explorar otros emprendedores y preguntarles si conocen a gente que puedan estar interesados en financiar tu proyecto. A veces es común que personas con más experiencia sepan facilitarte la búsqueda. Número 2. Elabora tu propio plan de negocios. El plan de negocios es un documento que no debería faltar en ningún proyecto, sin importar la etapa por la que se atraviesa. Dicho documento debe tener un análisis profundo del mercado al que pertenece la empresa, detalle de los flujos de efectivo, proyecciones del retorno de inversión, entre otros datos importantes para que los inversionistas puedan tener un panorama claro del proyecto y su potencial. Número 3. Realiza un análisis financiero. Anterior a presentar tu proyecto ante cualquier inversor, elabora un análisis profundo sobre el dinero que necesitas y de qué manera lo vas a utilizar. Piensa en el mejor y el peor escenario financiero y considera un colchón adicional, pues será mejor recaudar más dinero del que necesitas que posteriormente te haga falta. Número 4. Prepara tu discurso. El discurso o pitch con el que presentarás tus planes e ideas ante un inversionista debe ser estratégico, realista, conciso y cautivador. Se sugiere iniciar planteando el problema, la solución, hablar sobre el mercado actual, presentar tu proyecto de negocio, datos de la empresa como el equipo y las estrategias de venta y marketing, proyecciones futuras y al último, una propuesta de inversión personalizada. Número 5. Cierra el trato y asume el compromiso. ¡Felicidades! Si has encontrado al inversor para tu proyecto, lo único que resta es poner manos a la obra para alcanzar los objetivos que tú y tu inversionista tienen en mente. Elabora reportes mensuales o trimestrales para dar contexto de cómo va el proyecto financiado. Esto le dará seguridad y visión para mantenerse tranquilo de que todo está bajo control. Si no lograste cerrar el trato, no te estreses. Aprende todo lo que te dejó esa experiencia y continúa buscando al inversionista indicado. Así también puedes buscar créditos enfocados a emprendedores o programas de financiamiento gubernamentales para lograr tu propósito. ¿Cuánto debe recibir de pago un inversionista? Todo se calcula respecto al porcentaje en el que haya invertido o de la negociación acordada. A menudo se le paga de un 30% a un 40% si ha comprado ese porcentaje de la empresa. Trata de que cuando contactes a un inversionista, la negociación sea persona a persona, pues hay mucho de la conversación que se da a través del lenguaje no verbal, y esto puede ayudarte a saber cómo proceder y adaptarte al posible socio de negocio. Deja tu comentario y dinos qué opinas sobre este tema.
¿Y de qué otro tema te gustaría que hiciéramos un video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio para recibir más videos como este, y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. ¡Chao!